Buenas tardes. Dios me los bendiga. Gusto saludarles. Es un gozo estar en la casa de Dios, ¿verdad? A pesar que tenemos un clima, ¿verdad?, que para muchos puede ser feo, pero es agradable. Digo a mi esposa, así es, el Señor tiene todo bajo control y es un clima con un propósito. A ver, esta tarde nos contamos aquí para alabar a nuestro Dios, que Él es el único que merece toda la honra y la gloria, ¿verdad? Vamos a llevar una lectura, un pequeño reflexión en la primera carta de Pedro, capítulo 1, del 13 al 16. Dice la palabra de Dios: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes estaban en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó, sed santos. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Así es, mis hermanos, normalmente es un ejemplo nuestro Señor, ¿va? Dios nos invita a ser santos como Él es santo, Él es el único santo, ¿va? Nosotros debemos tener esforzarnos a hacerlo, ¿verdad? El enemigo, como dice aquí, él anda buscando y viendo dónde podrá meterse y poner cizaña en nuestras mentes, y es la única manera que lo puede hacer. Él no conoce ni nuestros corazones, nada, solamente Dios, pero Él sí puede meter una espinita o algo en tu mente para que dudes de Él, pero debemos fortalecernos en el Señor siempre y estar siempre atentos a su palabra, ¿verdad? Vamos a orar una vez más y poner este servicio en las manos de Dios. Bendito Dios Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado, Señor, una vez más en esta hora, Señor, en tu presencia, te damos gracias por darnos la oportunidad, Señor, que esta hora, Señor, estemos reunidos, Señor, tu iglesia, ese cuerpo, Señor, que en un futuro, Señor, tú vendrás por él. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra, Señor, a ese mensaje que tienes para nosotros, y te pedimos, mi Dios, que tú nos des la sabiduría, la inteligencia, la comprensión para poder entender, Señor, y no ser tan solamente oidores, sino hacedores de ella. Prepara nuestros corazones, Señor, y así también te pedimos, Señor, por el pastor David, Señor, que le has puesto ese mensaje, Señor, para traerlo a nosotros. Así que te pido, Señor, que Él nos lo traiga a nuestros oídos, pero tú, Señor, llévalo a lo más profundo de nuestro corazón. Gracias te damos, Señor, nos ponemos en tus manos, así también a la alabanza, a mis hermanos en nuestros ungieres, en los controles, todos, Señor, los que participan, Señor, de este ministerio, Señor, te pido, Padre, que los sigas cuidando, guardando, bendiciendo, Señor, y que sigamos adelante, Señor, creciendo siempre en esa santidad que tú tienes, Señor, para con nosotros. Te damos las gracias y así también te pedimos, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí presentes, aquellos que vengan en camino, Señor, te pido, Padre, que los traigas con bien, para que juntos, al unísono, Señor, te podamos alabar. Gracias te damos, te pedimos todo en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Tenemos un anuncio que es para el 27 de enero a las 3:30. Los jóvenes, al parecer, se van a reunir aquí para ir a preparar una ropa que van a llevar, ¿verdad?, para México, y se necesitan voluntarios, sobre todo los jóvenes, y aquel que se sienta joven también, ¿verdad?, puede venir y participar. Así es. Así también nosotros queremos dar una bienvenida, ¿verdad?, creo que nos visitan por primera y segunda vez, ¿verdad?, que estén con nosotros. Miro aquí a mi hermano Samuel, ¿verdad?, que está con nosotros, a su familia. El nombre de su... Eso es. ¿Puede dar el nombre de su familia, hermano? Okay. Bienvenidos al Centro Cristiano Bethesda. Un fuerte aplauso. Dios los bendiga, hermano. Todos somos de casa y que Dios me los bendiga, y vamos a alabar al Señor con esta alabanza. Amén. Dios me los bendiga. Amén. Hermanos, puestos de pies para alabar a nuestro Señor.
que justifica el pecado. Y nos guías con tu voz de salvación. Y tu pueblo te alaba hoy. Oh, levanta tu pueblo, levanta tus hijos, levanta tu iglesia, oh Dios. Tu gracia, oh Dios, tu gracia, oh Dios, es suficiente, Señor, para mí. Tu gracia, oh Dios, tu gracia, oh Dios, es suficiente, Señor, para mí. Levanta tu pueblo, levanta tus hijos, levanta tu iglesia, oh Dios. Tu gracia, oh Dios, tu gracia, oh Dios, es suficiente, Señor, para mí. Tu gracia, oh Dios, tu gracia, oh Dios, es suficiente, Señor, para mí. Tu gracia, oh Dios, tu gracia, oh Dios, es suficiente, Señor, para mí. Para mí. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Su gracia es suficiente para nosotros. Y todo aquel que cree, pues tendrá vida eterna en él. So, sigamos alabando. Amén. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria revela amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre. No hay otro nombre como nuestro Señor Jesús. Y le damos gracias por lo que hizo por nosotros para poder tener esa relación con nuestro Dios.
otro nombre como el de nuestro Señor Jesús. Y cuando invitamos a Él que mora en nuestros corazones, nos ayuda a deshacernos de toda ese enojo, quizás resentimiento que tengamos o rencor que tengamos en nuestros corazones. Los animo, hermanos, a entregar sus vidas a Cristo y que Él sea el que reciba toda la gloria de sus vidas. Sí. Cuando se
ya ha ganado la batalla. Uno, dos. Muy buenas tardes, sean bienvenidos todos a Centro Cristiano Bethesda. Mis queridos hermanos, ¿quién más pudo haber vencido a la muerte sino nuestro Señor Jesucristo? Es por eso que cantábamos que a Él le damos toda la gloria. Es por eso que podemos confiar que Él ha ganado la batalla ya. Es verdad que tenemos que enfrentar aflicción en la vida, pero cuando confiamos en Jesucristo es una realidad que Él ya ganó la batalla por nosotros. No tenemos por qué andar batallando mucho, sino refugiarnos, abrigarnos, sobreedificarnos y arraigarnos en nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a escuchar un testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia, lo que Dios está haciendo a través de su palabra. Vamos a escuchar un testimonio de Sergio. Sergio empezó a venir a la iglesia el año pasado y Sergio ha nacido de nuevo y aunque ha enfrentado ciertas batallas, él ha decidido seguir a nuestro Señor Jesucristo y no apartarse. Sergio, te invito a que pases aquí y nos compartas tu testimonio. Lo estaremos escuchando. Lo voy a comenzar con Jeremías 10, 3 al 5. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. De hecho están como palmera, y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Yo crecí bajo la iglesia. Y el primer día que vine aquí, el pastor hablaba de Saulo, que es Pablo. Como una luz lo dejó sin ver por 3 días. Y cómo encontró el camino y cómo se apegó a Jesús. Ese día yo reaccioné. Estaba sentado donde estaban mis sobrinos. Y se me salieron unas lágrimas porque yo crecí estudiando la palabra. Estudio 2 veces a la semana. Iglesia los domingos. Lamentablemente no voy a hablar de cómo llegué ahí, porque pues no sería el caso, pero les puedo decir que decisiones de mi vida me llevaron a un camino donde yo encontré santos, religiones, y más de 20 años pasé pidiéndole a santos, a religiones. Les puedo hablar de muchas religiones, lo que me quieran preguntar se lo voy a decir. Les puedo explicar desde el Palo Mayombo a la Yoruba, a la Santa Muerte. Y entre más pedía, más me daban. No voy a decir que no me dieron demasiado. Pero al final todo se iba. Todavía hasta hace unos meses yo le he platicado al pastor de las primeras visitas que le hice, si él había escuchado alguna vez. En la religión católica hay un santo que le llaman San Cipriano. ¿Alguien lo ha escuchado alguna vez? ¿Sí? ¿Saben la historia de San Cipriano? San Cipriano fue un brujo, el mejor brujo, el brujo más grande que hubo todo en la tierra. Y un día llega una persona y le pide un trabajo. Y él hace su trabajo y no funcionó. Era el amor, el amarre de un hombre hacia una mujer. Y no funcionó. Le hace el segundo trabajo y no funciona. Le hace un tercer trabajo y no funciona, la mujer no cae. Entonces le habla a Lucifer, platicando como lo hacían cada vez. Y le dice, ¿cómo es posible? Yo soy el mejor brujo. Yo siempre puedo todo. Y ahora no puedo. Y él le contesta, y no vas a poder, esa mujer es de Dios. Y dice Fiorentino, porque era su nombre, canijo, ¿cómo que no voy a poder? ¿Que acaso no estoy con el maestro más grande, con el Señor de la tierra, que eres tú? Y él le contesta, pues sí,
pero contra ellos no puedo. Eso fue la primera vez que yo vi la luz y eso fue en julio, antes de venir aquí a la iglesia. Un sábado llega mi cuñado y me invita, decido venir. Las primeras veces que yo llegaba aquí, me dolía la cabeza a los 30 minutos. Yo de hecho traigo tatuado la Santa Muerte en mí, que ya no es santa, siempre ha sido una muerte. Hace 12 días llegué a mi casa y yo tenía un altar que a lo que a mí me enseñaron lo tenía muy bonito, muy agradable. Mi cuñado, mi hermana pueden decirles, donde tenía comida, fruta, dinero, licor, cigarros, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y hace 15 días escuché lo que el pastor hablaba de los israelitas y los fariseos y cómo Dios les dijo ese día, dejen todo a un lado y serán salvados. Y así lo hicieron y fueron salvados. Ese día me animé, me paré, le dije al pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Después de esa pregunta todavía tardé 8 días más en quitar el altar. Y han sido días muy difíciles para mí, especialmente estas 3 semanas, porque a mí cuando se me atoraba algo, cuando tenía un problema, yo no volteaba a Dios, yo volteaba a ella y le pedía. Muchas veces pensando que era ella, tuve salvación. Muchas veces pensando en ella, tuve mucho dinero, lujos, carros, vida. Lo que ustedes se pueden imaginar que uno puede tener, lo tuve. Pero ¿saben qué fue lo que nunca tuve? La paz, la tranquilidad que tengo el día de hoy. Y hoy a veces me siento hipócrita hablar de lo que ha pasado y cómo he cambiado. Y estas últimas 2 o 3 semanas he estado igual y he estado tentado a volverla a pedir. Y volteo y leo la Biblia. Y funciona mucho mejor, porque cada que yo leo la Biblia, cada que le pido a Dios, Él está. No les puedo decir que soy el mejor y va a tardar mucho tiempo para que yo llegue a tener el camino que Él espera en mí. Pero yo les puedo decir que hace unas semanas yo tengo el camino. Y les quiero compartir otro que está en Mateos. Porque yo les mencioné ahorita que les puedo explicar y me pueden hacer preguntas. Y yo puedo quedar aquí platicando no 5 minutos como el pastor. Me pueden hacer preguntas de todas las religiones africanas, Nueva Orleans, sacrificios, todo. ¿Algunos de ustedes han escuchado una vez el palo mayombo o el la yoruba? Ni siquiera las conocen. Tanto así fue lo que yo me adentré en ese mundo, que es muy oscuro. Y gracias a Dios estoy fuera de él. Y les quiero compartir, ya se me perdió, porque ya me puse nervioso. Pero es Mateos. Y no se lo voy a leer. Una vez salió Jesús, iba caminando, y de un cementerio salen 2 endemoniados. Y se acercan a él y le preguntan, ¿por qué vienes atormentando antes de tiempo? Y dijo, no vengo a atormentarlos. Viva de paso. Y ellos lo único que le pidieron es irse a una manada de cerdos que estaban y salieron corriendo al precipicio y fallecieron. Pues todo lo que uno hace cuando uno pide a Dios es lo que va a suceder. Vamos a caer en un precipicio. Vamos a caer en un vacío. Y por muchos años yo me sentí vacío. Cuando se acabe, si me gustan preguntar algo, se los voy a contestar. Yo les doy gracias. Porque a mí Dios y ustedes aquí y el pastor me han cambiado mi vida. Gracias, cuñado, por haber invitado aquel sábado. Me llevaste de comer cuando yo más necesitaba y lo mejor que me pudiste regalar ese día no fue la comida, fue la puerta de la iglesia. Y estoy bien agradecido. Y por último les quiero leer Deuteronomio 13:4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. Y como les dije ahorita, tal vez yo no voy a ser el mejor discípulo, pero quiero ser lo mejor de mí todos los días. Y a lo mejor no lo ve mi mamá ni mi papá, pero mi hermana está aquí. Y ellos saben toda la guerra que yo he dado a esta vida. Porque hay cosas que no les puedo decir porque me voy a incriminar yo solo, ¿verdad? Ya le pagué a la justicia lo que les debía, pero gracias. Y espero que nunca
Nunca lleguen a esos lugares oscuros donde yo estuve, porque en realidad no trae nada bueno. Gracias y bendito sea el Señor. Gracias. Eso es lo que Dios puede hacer, ¿verdad? Con un corazón contrito y humillado. Sergio había escuchado la palabra, había escuchado, ¿y cómo es Dios, verdad? Le pregunto a Dios qué es lo que voy a predicar. Con alguien que consulto es con mi sola carne, con mi esposa. Voy a predicar y mi esposa, mira amor, esto dice este texto bíblico, lo llevo en oración. Y si es Dios quien dice sí sobre eso, y escogí esa vez, empezando el año, la palabra Ebenezer. Hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Pero yo les voy a ser sincero, yo no conozco toda la palabra de Dios. O sea, la he leído, pero pastor, usted conoce todo. No recuerdo todo, es excelso, es mucho. Y cuando Dios me da un texto, voy a su contexto a investigar. Y nunca me imaginé todo lo que daba el contexto. Y lo que Dios puede hacer en nuestros corazones y en nuestro espíritu. Yo veo que aquellos que sirven al mundo y se paran en un podio a hablar, lo tratan de hacer con excelencia. Yo como siervo de Dios me preparo para hacerlo con excelencia para Dios y para ustedes. Y cuando prediqué sobre Ebenezer, conocemos el contexto bíblico que aprendimos, que dice la palabra de Dios, Israel se había apartado de Dios. Y llegó el sacerdote Samuel, un hombre que si no hubiera sido por la fe de una mujer en oración, porque no podía tener hijos, pero Ana oró fervientemente y Dios le dio un hijo llamado Samuel. Y yo oraba que Dios hiciera la obra. Y recordemos el texto bíblico que cuando Samuel dice, solo a Dios serviréis. Dice, se volvieran a Dios y dejaran sus ídolos, que en ese tiempo estaban alabando a Baal y a Astarot, y el pueblo de Israel obedece inmediatamente. Y yo les explicaba que idolatría es todo aquello que ponemos primero que a Dios, sea algo o alguien. Y yo les explicaba, Israel arrojó esos ídolos. Es más, los quemó. Porque no hay Dios como nuestro Dios. Queridos hermanos, lo ha demostrado a través de la historia universal. Lo ha demostrado a través de la palabra profética más segura. No pueden contra Israel y no podrán. Y yo les ponía ejemplos de hace miles de años. Recorrimos 5,000 años hacia atrás en el imperio egipcio. Y ese imperio tan poderoso no pudo con Israel. Y tan duro es el corazón del ser humano que miraba cómo Dios, Jehová de los ejércitos, acompañaba a Israel y querían ponerse contra Dios. ¿Saben qué encontraron? Derrota, muerte de los primogénitos. El único que ha vencido a la muerte es tu Señor y mi Señor. Por eso es que la tumba está vacía. ¿A quién más serviremos? Pero es que el corazón del ser humano es engañoso y perverso. Israel decidió obedecer, aunque le quedó temor. Eso dice el texto bíblico. Es normal que cuando somos desobedientes, no estoy hablando de una desobediencia que muchas veces tenemos y nos arrepentimos, sino estoy hablando de una práctica de desobediencia, constante y fuerte, como lo que pasó a nuestro hermano Sergio, o lo que hemos pasado muchas veces siendo hijos de Dios. Y volvemos a Dios y como que nos queda esa sensación de temor. Es normal, pero ¿saben qué? Dios hace la obra. Dice la palabra de Dios que cuando los filisteos subieron a Mizpa, los principales príncipes de los filisteos subieron a pelear contra Israel, como que dijeron, los vamos a vencer, pero no sabían que Israel se había puesto a cuentas con Dios. Y dice la palabra que con gran estruendo Dios venció a los filisteos. Y no simplemente eso hace Dios, dice la palabra que les restituyó las tierras que habían perdido. El enemigo tiene poder, tiene cierto poder, y dice la palabra que aún Satanás, cuidado, Satanás se disfraza de ángel de luz.
Oh, pero al final, como dijo Sergio, todo se pierde. Y no solo lo material, sino que se puede perder tu alma. Pero nosotros ya no, porque nosotros nos ha rescatado Cristo. Pero vivamos para honrarle. Y vamos a seguir con esta serie. Damos gracias a Dios por la vida de Sergio. A eso nos llamó Dios, a la iglesia Bethesda, a rescatar lo que se ha perdido, aquellos que tienen necesidad de doctor. Y para Dios no hay nada imposible. Sergio tenía fortalezas bien duras, pero Dios le dio la victoria. Y algo te digo, Sergio, tal vez no vas a ser el mejor discípulo, pero sí puedes ser uno de los mejores discípulos. Solamente es decisión que tú decidas seguir a Cristo, ¿verdad? Así como fuiste valiente para seguir al imperio de las tinieblas, ahora estás en el mejor lado. Estás en el mejor lado. Tal vez no te dé las riquezas que quieras, pero te puede dar lo que sea su voluntad. Pero sobre todo, la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. ¿De qué nos sirve llegar a tener un pedazo de carne tan exquisito y estamos enfermos ya? Y no tenemos paz. No lo vamos a disfrutar. Los niños pueden ir a sus clases y nosotros vamos a la carta de los Romanos, capítulo 12, versículo 1 al 2. Y abra su corazón, su espíritu, porque Dios hoy hablará a través de su palabra. Romanos, capítulo 12, versículos 1 al 2. En cuanto lo tenga, se pone de pie en reverencia a la palabra de Dios. Los que estamos un poquito atrás se pueden pasar de este lado más al frente, Samuel, más al frente para que no tenga que hablar tan duro. Vamos, Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2. Me siga ahí con sus ojos, con su vista. Y dice la palabra de Dios excelsa y hermosa. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así haces tú las cosas, mi Dios. Oremos. Padre, gracias porque eres bueno y estamos en este día tan hermoso, lluvioso, Señor, donde tu iglesia vino a alabarte. Bendice a los que estamos aquí y aún a los que no pudieron llegar. Pero pon en su mente, en su corazón y sobre todo en su espíritu que es mejor estar un día en sus atrios que 1000 años fuera de ellos. En adorarte, Señor, hay bendición, no cabe duda. Tú una vez le dijiste a Saúl a través del sacerdote Samuel, Dios honra a los que le honran. Y aquí estamos para honrar tu nombre, Señor. Ya nos has honrado. Haz conforme a tu santa voluntad. Prepara nuestros oídos espirituales para que tu palabra caiga en buena tierra. En Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. La semana pasada aprendimos que la gran diferencia que hay en el reino de los vivos, la gran diferencia que hay entre el ser humano y el reino de los vivos es que nosotros los seres humanos somos seres pensantes, seres que razonamos, seres capaces de tomar decisiones. Eso se le llama libre albedrío. Así nos hizo Dios, porque nos quería que nosotros decidiéramos por Él, no quería robots. Entonces tenemos algo maravilloso que es la mente. ¿Sabe que esta mente puede ser interrumpida muchas veces cuando por diferentes circunstancias de la vida sufrimos un accidente y el ser humano está en coma? Se le llama estado vegetal, o sea, está vivo, pero lo que le hace andar, comer, sentir, está apagado. Y por eso la ciencia le llama estado vegetal o estado de coma. Ahí está. Y muchas veces con la esperanza que el cerebro vuelva a funcionar y pueda llevar a cabo todas las decisiones que tiene que tomar y los sentidos empiecen a funcionar. Es maravilloso lo que Dios ha hecho. Sin embargo, hay otra manera de interrumpir nuestro cerebrito. Y una manera muy natural que Dios lo hizo para que tú y yo descansemos. Y eso es en las noches. Cuando vamos a dormir, nuestro cerebro es como un switch de electricidad. ¡Paz! Se apaga. Y muchos duermen tranquilamente. Otros un poquito con más ruido, ¿verdad? Unos tienen un chiflidito tan apaciguo.
Cuando yo me casé con mi amada y la vi dormir y duerme, yo le digo, ay, y ella. Hay otros que parecen león, ¿verdad? Y hasta jalan más aire, pero su cerebrito está apagado. Y es algo natural tan bello, o sea, porque Dios hizo el dormir. Decía mi padre, es la segunda vida, o sea, para poder vivir hay que descansar bien. Pero el punto es que muchas veces esta mente, este cerebro que Dios nos dio es tan poderoso, porque esto que Dios nos, imagínense, Dios nos crió, y cómo ha de ser Dios, si lo que nos dio Dios es tremendo, que muchas veces aún dormidos, nuestro consciente descansa, pero nuestro subconsciente está alerta. ¿Le ha pasado? Tiene un familiar que está dormido y de repente empieza a hablar y dice, ¿qué onda? Y bien dormido. El consciente está descansando, pero el subconsciente todavía está trabajando. O a todos nos ha pasado que a veces el subconsciente nos aventamos un sueño y a veces hasta despertamos agitados, ¿verdad? Yo no sé cómo sea tu pareja, pero tienes la bendición, si ya estás casado, de compartir con tu pareja, dormir. Y a veces yo a veces a mi amada le digo, hey, tranquila. No la despierto así, tranquila, amor. Y ya cuando despierta, estaba soñando. Vamos a orar. Algo que me inquietó. Vamos a orar. Los que están casados, los que no, esperen en el Señor, ¿ok? Y esa es la mente que Dios nos dio. Por eso el texto bíblico, Dios nuestro Creador, nos manda muchas veces a llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. Aprendimos eso la semana pasada. Versión Nueva Internacional dice, llevar todo pensamiento que se someta a la obediencia de Cristo. Nuestra mente debe de tener un filtro, y ese filtro debe de ser nuestro Creador Jesucristo, porque si no filtramos nuestra mente, mis queridos hermanos, nos puede llevar a destruirnos, así como esta mente nos puede llevar a disfrutar la vida que Dios nos dio con nuestros 5 sentidos. Cuando usted ve algo maravilloso, cuando usted huele algo, ¡ay! Pero también la mente es capaz, se puede convertir en nuestro primer enemigo en nuestra vida. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. ¡Wow! ¿Cómo? ¿Yo? Sí, de ti mismo. Pero ¿sabe qué? Dios nos ha dejado el panorama a seguir. En Cristo tenemos todo, mis queridos hermanos. En Cristo esto brilla, es hermoso. Y se los digo a mis 51 años de edad porque lo he vivido. ¿Que me ha molestado mi mente? Claro que sí. La primera vez en plena juventud, cuando todo estaba claro, a mis 23 años. Pero ¿sabe? Jamás regresó esa molestia a mis 51 años porque reconocí quién es el que gobierna mi vida y mi mente, Jesucristo. Entonces el texto del día de hoy nos anima y nos exhorta que también renovemos, transformemos nuestra manera de pensar. Vamos a estar aprendiendo eso dentro de nuestro texto, pero con su contexto. Dice el versículo número 1 del capítulo 12 de Romanos, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Cuando el apóstol Pablo empieza a decir así que, pongamos suma atención. Déjeme decirle, toda la escritura es inspirada por Dios, pero en la nueva dispensación de Dios, la nueva administración de Dios, en el momento que le tocó vivir a la iglesia, la carta a los romanos es de suma importancia en nuestra vida espiritual. Es la doctrina bíblica que puede cambiar el rumbo de nuestra historia para bien. Por eso pongamos suma atención. El apóstol Pablo conocía todo el Antiguo Testamento. Era tremendo. Pero Dios lo usa para escribir el Nuevo Testamento. Escuchemos esta doctrina del libro a los Romanos. Toda escritura es inspirada, es buena, me encanta. Pero si el día de hoy tú quieres tener victoria en Cristo, lo que le tocó vivir a la iglesia, tienes que ir a la sana doctrina. Wow, el libro de Éxodos me encanta. Es más, cuando tengo tiempo estoy viendo la serie de Moisés. Veo a mi Dios todopoderoso, el que va conmigo. Pero cuando yo voy a la carta a los Romanos, me da la pauta del día de hoy para vivir la vida victoriosa en Cristo. La vida abundante que Cristo prometió en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10, que muchos hijos de Dios no están disfrutando esa vida abundante. ¿Sabe por qué?
porque no han sido diligentes en la Escritura, o a veces los siervos de Dios no hemos predicado, no hemos enseñado lo que Dios nos manda a enseñar. Así que pongamos atención. Cuando la palabra de Dios dice así que, es que el apóstol Pablo está llegando a una conclusión. Está llegando a un punto esencial en la carta a los romanos. Así que pongamos atención. Está llegando a una conclusión y se nos va a dar un mandato, una exhortación para vivir en victoria como hijos de Dios. Y no está llegando a la conclusión o dando el mandato a aquellos que no han decidido seguir a Cristo. Nos está dando el mandato a los hermanos en la fe. Por eso dice el texto, así que hermanos. No está hablando de tu hermano sanguíneo, tu hermano que compartió el vientre de tu mamá en un momento. No está hablando de ese tipo de hermano. Está hablando de tu hermano en la fe. Las relaciones más importantes. Sabes que Jesucristo vino a morir por una relación. Las relaciones son importantes. Aquella relación que se perdió en el huerto del Edén por el pecado. Cristo vino a poner el puente para que la relación entre Dios Padre y nosotros se volviera a entablar. Las relaciones son de suma importancia. Pero aquí el apóstol Pablo, cuando dice así que hermanos, nos está hablando a la familia en la fe. Todos tenemos un mismo Padre, Dios Padre. A ellos. Nuestra familia en la sangre es importante, ¿eh? Y ojalá y que nuestra familia en la sangre sean también hermanos en Cristo. Porque solamente la familia en la fe es la que vamos a encontrar en la Nueva Jerusalén. Por eso el apóstol Pablo dice, así que hermanos, no está hablando, tu hermano en la sangre, sino el cuerpo de Cristo. Entonces la conclusión, el mandato, va a ser para la iglesia de Cristo. Y dice, os ruego por las misericordias de Dios. Aquí es la conclusión, las misericordias de Dios. Y ahorita viene el mandato, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Hay muchas maneras de pedir las cosas. Hay muchas maneras de dar órdenes. Hay muchas maneras. Normalmente la mamá lo debe de hacer con amor, pero cuando la mamá se enoja o el papá lo hace de una manera enojada, airado. Hay muchas maneras de pedir las cosas, en una manera de humildad. Hay otros que son soberbios para pedir las cosas. Muchas veces nos va a pasar en el trabajo. Pero aquí la manera como Dios, fíjate el amor de Dios. Ese Dios que estábamos cantando, que Él merece toda la gloria, toda la majestad, el que venció a la muerte. Y yo lloraba, ¿saben por qué lloraba? Porque le digo, wow, eres tan poderoso que ni la misma muerte te pudo retener. Volviste a darle vida a tu cuerpo. Dios Padre, dice Romanos que la gloria de Dios Padre levantó a Jesucristo de los muertos. El Dios le volvió a dar vida a su Hijo. Dije, eres tan poderoso, solamente tú mereces la gloria y nos has dado el privilegio, la bendición de ser tus hijos. Y yo lloraba porque decía, me has dado la bendición de ser tu siervo. Cuando usted entiende la magnitud del poder de Dios, no se siente digno, pero es agradecido. Yo por eso lloraba. Yo, wow, es que yo creo en Dios y le creo a Dios, por eso estoy aquí. Y dije, wow. Entonces Dios está hablando, os ruego. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Aquí el texto bíblico nos está diciendo, no por las misericordias que va a tener por ti a futuro, no por las bendiciones que te va a dar a futuro, por el amor que te va a dar a futuro. Te está hablando, así que hermanos, os ruego por las misericordias. O sea, algo que ya pasó, algo que ya es pasado. ¡Wow! Eso nos debería de bastar el hoy. El mañana está en sus manos, pero el hoy nos debería de bastar que Dios ha tenido las misericordias de Dios. Es lo que está hablando el texto bíblico. No está hablando a futuro. Indudablemente que a futuro Dios te puede bendecir, puede tener gran misericordia contigo, pero el texto, pongamos atención, está hablando las misericordias de Dios. Oh, wow. ¿A qué conclusión está llegando el apóstol Pablo? Aquí la pregunta que nos surge, ¿a qué misericordia se refiere?
Estamos en el capítulo 12 de la carta a los Romanos. La carta a los Romanos habla de todo lo que era el ser humano, lo que es en Cristo, lo que puede llegar a ser en Cristo. De eso habla. Por eso dice el apóstol Pablo, pero es Dios hablando a través de Pablo, rogándonos con amor. Dios nos está pidiendo con amor las cosas. Tú y yo lo hacemos así. Cuando nos fallan nuestros hijos y todavía tenemos la paciencia, hey, te ruego, mija. ¿Qué te ruego, mija? Pero Dios, el día de hoy, nos está rogando. Nos está hablando con amor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué misericordias? Capítulo 12 de Romanos estamos. Está hablando. La carta a los Romanos del capítulo 1 al versículo 17 habla de una introducción. Y donde habla, termina diciendo el poder de Dios en el Evangelio que es para salvación a todo aquel que en él cree. Pero después del capítulo 1, de esos versículos del capítulo 1 al 3:23, Dios habla de una condenación. ¡Wow! Cuando yo profundizaba la carta a los Romanos en el seminario, yo daba gracias a Dios que Romanos no se acaba en el capítulo 3, versículo 23. Porque ahí habla de una condenación. Así como Sergio daba su testimonio que él ha hecho lo malo delante de Dios. No solamente él, todos hicimos lo malo delante de Dios. Entonces Dios se encarga de dejarle bien claro a la iglesia del primer siglo, a todo aquel que no era el pueblo de Israel, decirle, eres pecador, estás condenado. Se encarga de decirnos a nosotros, el día de hoy, de generación entre generación, tenemos la escritura de decirnos, estás condenado. Capítulo 1 hasta el 3:23 habla de una condenación. Romanos 3:23 dice, ahí termina la sentencia. Dios Padre sentado en su trono de gloria, santo, santo, dan una sentencia a toda la humanidad. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí está. No hay justo uno. No, es que yo desde que crecí, pues yo hacía lo bueno. No. Todos pecamos. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Y el pago del pecado es muerte. Esa es la misericordia. Nos damos cuenta dónde estábamos, pero las misericordias de Dios, fíjese, por eso os ruego, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Entra Romanos 3:24, bendito sea el Señor. Entra Romanos 3:24, entra la justificación tuya y mía. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No voy a predicar todo lo que conlleva doctrinalmente, pero eso es la justificación. Justificación significa ser declarados justos delante de Dios. Romanos 3:23 dice, pecaste, estás condenados, pero a través de la gracia de Cristo Jesús nos da redención y justificación. Ahora comprendemos por qué dice la palabra de Dios en Romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de... Ahí está la misericordia de Dios. Ahí está. Si tú haces algo ante la ley, tienes que pagar. No hay que, pero tienes que pagar. Lo que tipifique, lo que marque el Código Penal, y especialmente el Código de Procedimientos Penales, si fue un delito penal, tienes que pagar esa sentencia. No matter what, no matter who, no importa qué, no importa quién, tienes que pagar lo que la ley humana está diciendo. Y en el estado de Texas, un delito penal, que es la muerte con alevosía y ventaja, es ojo por ojo, diente por diente. Tremendo, ¿no? Pero mira la misericordia de Dios. Murió el justo por los pecadores. Imagínense, y todavía así nos ruegan por la misericordia de Dios que Dios ha tenido contigo. Eso es, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nunca tengas en poco
el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Hebreos, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué más? Entonces, eso es lo que está diciendo la misericordia de Dios. Pero ahí no se queda la justificación. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y esto a través de Jesucristo. Por medio o a través de Jesucristo. Ahí está. Esa es la misericordia de Dios. Pero Dios hizo todo el plan. Dios no hace algo a medias, nada a medias. Entonces la misericordia también demuestra que no simplemente se nos salvó para andar ahí por la vida, pues viviendo y así, seguir haciendo lo malo, pecaremos para que la gracia sobreabunde, en ninguna manera. ¿O no sabéis? Dice el apóstol Pablo. O sea, nos salvó, pero también nos dio las armas, los instrumentos para vivir en santidad. Romanos 6:6. La justificación entra en 3:24, es parte del 5:6, y en el 6:6 entra la santificación, para que andemos viviendo una vida que agrada a Dios. ¿Sabe que muchas veces en la iglesia ya no se predica esto y el Hijo de Dios anda como sin brújula? Dice Romanos 6:6, sabiendo esto, es bien necesario saberlo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, el carnal, el pecador, fue crucificado juntamente con él. Pastor, pero yo no estuve ahí, ni yo, pero espiritualmente pasó. Cuando Jesucristo estaba muriendo por todos los pecadores, especialmente a los que íbamos a aceptar su nombre. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, algo espiritual, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dios te rescató para que vivas en libertad y vivas en santificación, no sirviendo al pecado. Ese es el poder que Cristo puede hacer en nuestras vidas. Y es el poder más excelso, Y ese poder se te fue dado para que vivas en santidad y se lo compartas a otro. Así como el hermano Ángel hizo con su cuñado, con Sergio. Porque el mundo buscando otras cosas, pero sufriendo, mis hermanos. Sufriendo, Sin Cristo no hay libertad. Ten la seguridad. Y ráscale como tú quieras, pero sin Cristo no hay libertad. Y lo más triste, sin Cristo no hay justificación, no hay vida eterna. Ese es el clamor del apóstol Pablo. Dice, ya que Dios demostró su misericordia por tu vida, te está rogando, te está pidiendo. ¿Y qué nos está pidiendo? Aquí viene la clave de lo que Dios nos está pidiendo. El mandato, la exhortación, la encomienda que Dios nos deja. Romanos 12:1 dice en su parte B, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo que Dios está pidiendo es que tú y yo nos presentemos delante de Dios, que le digas, aquí estoy, Señor, en santidad. No hay pecado, mucho menos práctica de pecado. Pero vayamos un poquito al contexto histórico espiritual, porque el apóstol Pablo nos pone este ejemplo. Es que usted y yo sabemos que en el contexto histórico el pueblo de Israel tenía que ofrecer sacrificios, pero eran sacrificios muertos, donde se agarraba un animalito, se degollaba, se mataba y se presentaba como una ofrenda delante de Dios. Era un sacrificio de animales. Era lo que se hacía, era el contexto. Pero pongamos atención, el día de hoy Dios no quiere sacrificio de animales muertos, te quiere a ti. ¿Te ama tanto? ¿Eres tan especial? Que quiere que vengas delante de su presencia en santidad. Me voy a explicar de una mejor manera. Dios no quiere primero tu hacer. Yo voy a hacer esto. Voy a hacer un sacrificio por Dios. ¿Cuánta gente vive así? Millones. Y millones. Pensando que ahí está la bendición, en hacer sacrificios muertos. Voy a hacer un sacrificio de caminar tanto tiempo y llegar a este lugar para ver a este santo.
erráis porque desconocéis las Escrituras. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Conocimiento, entendimiento, sabiduría. Estamos en siglo XXI y la gente vive así, haciendo sacrificios muertos. Si conocieran, Romanos, que Dios lo que demanda, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Dios nos te está pidiendo primero, hey, yo quiero que hagas esto, yo quiero que hagas lo otro, y mira, y préndeme una veladora, y mira, tráeme esto. No. Lo que primero me importa es tu ser. ¡Wow! Qué hermoso, ¿no? Cada uno de nosotros. Lo que a Dios le importa y le interesa, Él ama, es tu ser. Eres único delante de Dios. Tu ser. ¿Quién eres en tu interior? De la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Quién eres en tu alma, en tu espíritu? A Dios le interesa tu ser. Eres tan especial para Él que Dios no necesita primero tu hacer. No, hermanos. Dios lo que quiere es nuestro ser en sacrificio vivo. Y espero podamos lograr entender y comprender. Espero que yo me pueda explicar de una manera excelsa para que ustedes puedan comprender. Dios lo primero que quiere es tu ser. Te ama tanto que no vino a morir por tu hacer, vino a morir por tu ser. Por ti específicamente. Cuando Él estaba sufriendo en la cruz del Calvario, tú estabas en su mente, en su corazón. Y ahora lo que pide es tu ser. Y cuando nuestro ser se presenta en sacrificio vivo a Dios, Dios se deleita en tu hacer. Imagínate qué hermosas manos levantando, alabando, glorificando el nombre de Dios con un ser en sacrificio vivo. Nadie puede contra eso. Ni en tu vida, ni en tus generaciones. Benditas serán tus generaciones. De un hombre o una mujer que se levante delante de Dios y diga, aquí está mi ser. Es sencilla la vida cristiana. Dios demanda lo que Él es en su esencia y en su carácter. Dios demanda santidad porque tú y yo conocemos a través del texto bíblico que Dios no solamente es santo. Dice la palabra de Dios que Él es santo, santo, santo. Perfecto. Por eso es que el sumo sacerdote o el sacerdote no podía entrar al templo si él había tocado a algún animal muerto. No podía entrar delante. Si él había estado en un lugar donde había muerto una persona, se tenía que purificar primero para entrar delante de Dios. Si había tocado un animal muerto, se tenía que purificar. Porque Dios es santo, es perfecto, es vida. Por eso Moisés cuando le dice, hey, te quiero ver, no, vas a morir, si ves mi rostro porque soy santo, santo, santo. Imagínense si el día de hoy la multitud, la humanidad que anda alabando a la muerte entendiera que los sacerdotes no podían entrar delante de Dios si habían tocado algo muerto. Porque Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Por eso Dios se refería Abraham, Isaac y Jacob como que si Abraham, Isaac y Jacob estuvieran vivos porque están vivos en Dios. Ese es el Dios santo. Por eso en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16, se nos manda a ser santos porque Dios es santo. No hay otra manera de vivir. Dice dice la palabra de Dios, como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, ser santo, y dice Dios, porque yo soy santo. Si nosotros logramos captar eso y tratar de vivir en santidad, Dios te quiere que vives en santidad. En primer lugar, que no peques. Pastor, pero eso es imposible. Buscando el rostro de Dios, te vas a dar cuenta que el pecado se aleja más. Que no peques, porque el pecado trae problemas.
En segundo lugar, más que no practiques el pecado. O sea, si ya la regamos, o sea, pues la regamos y hay que pedirle perdón a Dios, pero no practicar el pecado. Porque Él es ¿qué? Él es santo. Quiere que tu cuerpo, tu alma, tu espíritu viva en santidad. Porque Él es santo. Quiere que comprendamos que es primero nuestro ser que nuestro hacer. Quiere que comprendamos que cuando nosotros andamos en santidad, hacemos las cosas en el espíritu y no en la carne. Dice la palabra de Dios que las obras de la carne son muerte. Dios nos ama. Es como cuando nosotros les damos consejo a nuestros hijos desde que están chiquitos, es porque los amamos. Ningún padre quiere destruir a sus hijos. Cuando uno le dice, mira hija por aquí, mira mi hijo por aquí, aunque nosotros nos equivocamos muchas veces, pero Dios no se equivoca. Y dice la palabra de Dios que este sacrificio vivo, santo, es agradable a Dios. El día de hoy nos surge una pregunta, y primeramente me surge para mí, ¿a quién queremos agradar? Nuestra vida que Dios nos dio para vivir aquí en la tierra es para agradar ¿a quién? ¿Agradar a nuestra vecina que está al lado? ¿A nuestro cónyuge? ¿A nuestro prójimo? ¿A nuestro familiar? ¿A mi amigo favorito? ¿A la sociedad? La pregunta es, ¿a quién quiero agradar? Déjame decirte que nosotros fuimos creados para agradar a Dios. Y te voy a decir una verdad. Nadie ha tenido mayor misericordia contigo, conmigo, más que Dios. Nadie te ama como Dios. Yo estoy seguro que mis padres me amaron y me aman desde el momento que nací. Mi padre ya no está. Ellos se equivocaron. Y hay palabras que resuenan en mi corazón y no me dañan, pero yo veo su equivocación. Pero eso no cambia que ellos me amaron. Pero algo estoy seguro, que nadie me ha amado como me ama Dios. Es por eso que decidamos vivir para agradar a Dios. Mi esposa me ama, eso pienso. Usted pregúntele y me cuenta. Es más, sin mí no vive. Ojalá. Estoy bromeando, hermanos. Ella no vive sin Dios, sin mí puede vivir. Es una broma. Nadie me ama como Dios, ni mi esposa. Por eso debes comprender y entender que el sacrificio vivo de nuestro ser es agradable a Dios. Qué hermoso que cuando nos vayamos a dormir, Señor, aquí estoy. Y que estemos agradando a Dios. Y termina diciendo el versículo, mire, tan profunda es la palabra, que mire cómo termina el versículo, que es vuestro culto racional. O sea, si en verdad nosotros somos esos seres pensantes, que la ciencia nos categoriza como el Homo sapiens, y no Homo sapiens, sino el Homo sapiens sapiens, ¿qué es esto? No lo estoy ofendiendo, mis hermanos, en biología es el ser pensante. O sea, no solamente pensamos, la ciencia nos clasifica que nosotros pensamos y pensamos. ¿Y es verdad? Claro que es verdad. Hay veces que un pensamiento se anida en nuestra mente y dice, ay. Y ahí viene el pensamiento, ay. Y ahí viene el ya. Y quisiéramos agarrarlo como una mosca, pero no, ahí está. Así es el ser. Cuando yo estudiaba biología, hace como 35 años atrás en la secundaria, me enseñaron que nosotros somos el Homo sapiens, ser pensantes. Y después de unos años, como 20, 30 años después, platicaba con mi hermano y platicamos de biología. Le digo, sí, es que nosotros somos el Homo sapiens. Dice, no. Ya nos cambiaron la clasificación. ¿Cómo? Sí, ahora la ciencia dice que somos Homo sapiens sapiens. Oh, seres pensantes. Entonces, aquí Dios sabe que nosotros somos seres pensantes. Es por eso que Dios
clama a nuestra mente. Dice, así te crié, David. Así te formé, Sergio. Yo te formé como un ser pensante. Si en verdad eres un ser pensante que sabes cuánto es 10 más 10. Oh, nosotros sabemos 10 más 10. Sencillo. Nosotros sabemos llegar del punto A al punto B. Aunque nos perdamos muchas veces, pero volvemos a nuestra mente y llegamos. Y llegamos. Porque somos seres pensantes y preguntando se llega a China. Porque tenemos el sentido del habla. No sé. Si en verdad nosotros somos esos seres pensantes que tenemos conocimiento, dice la palabra de Dios. Si ya agarraste la onda, si en verdad te cayó el 20, que las misericordias de Dios han estado en tu vida, debes ofrecerte como un sacrificio vivo, que es tu culto racional. Otra palabra para culto es adoración. Cuando yo estaba niño, íbamos al templo, a la primera iglesia bautista de Cuautla, el templo, y decíamos, vamos al culto. ¿Qué estamos diciendo? Vamos a adorar a Dios. Por eso Reina Valera, me encanta Reina Valera por su solemnidad. Nos lleva a indagar un poquito más la gramática. Es solemne, Reina Valera. Entonces, cuando dice, es vuestro culto racional. A mí cuando me decían de chiquito, vamos al culto, mis padres me estaban diciendo, vamos a adorar a Dios. Entonces, lo que está diciendo aquí el texto bíblico, si en verdad eres un ser pensante, ya te cayó el 20, que el Dios Todopoderoso, todo lo que ha hecho, lo menos que puedes dar es un culto racional. Una adoración racional. ¿Se da cuenta cómo es excelsa la palabra de Dios y nos va llevando y nos va explicando? Versículo número 2, dice la palabra de Dios, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí Dios nos está dando la manera de cómo podemos hacer, cómo podemos presentarnos en un sacrificio vivo. ¿Sabe que la palabra no os conforméis solamente aparece 2 veces en todo el Nuevo Testamento? 2 veces, mis queridos hermanos. Usted no la va a encontrar en otras cartas, en Colosenses, Filipenses, 1 de Timoteo, 2 de Timoteo. La única vez que la vuelvo a encontrar es en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Donde Dios nos está animando a que no estemos conformes. Dice la palabra, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Te dice a ti, me dice a mí también, antes eras ignorante, adorabas esas estatuas, hacías esto, eras ignorante. Dios nos perdona por nuestra ignorancia. ¿Sabe que la ley jurídica no perdona por ignorar la ley? Iba a decir, hay un versículo bíblico, no, hay una ley que dice, la ignorancia de la ley no exime tu responsabilidad. Es que yo no sabía, y que te van a decir, no, pues estás perdonado. No, aquí Dios dice, antes eras desobediente, pero porque estabas en ignorancia. Antes te conformabas a los deseos carnales. Los deseos carnales, nos pueden atrapar y seducir, mis hermanos. Pero que Dios nos ayude a no conformarnos, porque los deseos en Dios son más hermosos. Y te habla alguien que es carne. Te habla alguien que en la juventud traté de agradar a Dios y pensé que esos deseos ya habían muerto para siempre. Pero le di un tantito cabida a mi mente, empezar a pensar, dije, wow, vamos a orar. Los deseos de Dios son más excelentes. Y Dios hoy nos está clamando que cambiemos eso. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Nos está diciendo el texto bíblico, tanto ahí y en Romanos 12:1,
que no sigamos lo que hace el mundo, que no nos amoldemos a lo que hace el mundo, como aquella ranita, aquel ejemplo que ponen en un sartén con agua y empiezan a calentarla poquito a poquito y la ranita siente rico, y cuando menos se siente está cocida. O sea, tú y yo no tenemos que estar en conformidad en lo que está haciendo el mundo. El mundo va a ir de tristeza en tristeza, de más mal a más mal. Tú debes enseñar a tus hijos lo que dice, no lo que dice este siervo inútil. Mis hermanos, si yo les trajera aquí, no, pues yo creo, no. Yo me preparo en el texto bíblico. Dice la palabra, no os conforméis a este siglo. No te conformes a este mundo donde vives. La palabra siglo se refiere a mundo. Ah, pastor, es que todos para llegar a una meta, a un objetivo, la gran mayoría en el mundo, déjame decirte, usa la mentira. Oh, no solamente la mentira. Ayer platicamos con los varones que todos hemos mentido, claro. Pero el día de hoy el mundo, muchas veces para llegar a su objetivo, a su plan, a lo que quiera hacer, utiliza no solamente la mentira, la práctica de la mentira. Y nosotros, si no estamos dentro del cuerpo de Cristo, unánimes, en un mismo sentir, nos empezamos a conformar al mundo. Vamos a hacer algo, pero sí, y vemos como que le va bien. Cuidado. Aprendamos del testimonio de Sergio, que dice, al final todo se iba. Y no es el primer testimonio en el valle que escucho. Yo veo la vida de Sergio y me recuerda a otros hermanos en la fe que conocí aquí en el valle, y yo los escuchaba y estuve en sus casas y me enseñaron cosas que les quedaron de su vieja manera de vivir. ¿Sabe cuánto vale un reloj Rolex? Dice, mira, de estos eran tantos que yo regalaba. Y me enseña en su casa las fotos que llega a tomar la ciudad de los carros que había en su casa. Pero al final todo se va. ¿Y cómo cree que estaba su matrimonio? ¿Cree que estaba en paz con Dios? No. Pero encuentran a Cristo y Cristo da libertad. Que no nos engañe el mundo, mis queridos hermanos. Por eso el consejo el día de hoy en la palabra, no os conforméis a este mundo. Cada vez el mundo va a ir corriendo más y más, y la iglesia, si no está listo, va a decir, ay, pues aquí nos acomodamos como que se ve bien. No. La inmoralidad. Hay una inmoralidad que es mala, pero hasta cierto punto es inocente, pero es mala. Cuando un jovencito y una jovencita pues se conocen y andan haciendo cosas que no le agradan a Dios, se andan besando y quieren pasar ahí los límites, y muchas veces eso no va a acabar bien. Es malo, no lo hagan, jóvenes. Pero hasta cierto punto como que dice uno, pues, estos jóvenes, ¿no? Y uno dice, mi hijo, no lo hagan, ya uno ora con ellos, ¿no? Pero es que la inmoralidad, cuando no decidimos hacer las cosas como Dios manda, el pecado degrada al ser humano. Dices, esa inmoralidad, bueno, vamos a aconsejarlos que hagan las cosas bien. Pero no, la inmoralidad va degradando. El día de hoy encontramos, y que nos puede dar hasta cierta molestia, 2 varones ahí agarrados de la mano, y no les da vergüenza, no tienen ningún pudor. Y uno dice, delante de mis hijas no estés haciendo estas cosas. Inmoralidad. Pero la iglesia de Cristo no se debe conformar. La iglesia de Corintios, inmoralidad entre familia. Si nosotros no decidimos entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios, no creas que tu mente te va a llevar por buen destino. Por eso dice la palabra, no te conformes, y enséñale a tus hijos y a los hijos de tus hijos que no se conformen a este mundo. Termina uno mal el mandato de Dios. La droga, mis queridos hermanos, una de mis hijas me decía, papá, ¿y la droga es esto y lo otro? Y su mamá dice, ¿por qué preguntas? No, por esto en la escuela. La droga es mala, mija, aunque el Estado o algunos estados lo quieran legalizar. Y ahí va la iglesia, no, pero es que ya lo sale. Y la iglesia se quiere, no. Otro ejemplo, cuando yo llegué aquí al Valle de Texas y viví en California, y viví en mi país natal, México,
El Día de Muertos, todo eso, Halloween, la iglesia de Cristo no se metía. Y mami, es que todos van a festejar pam, pam, para la calavera. Tú no, mijo. La palabra de Dios nos enseña que no. Y gracias, porque ahora que yo leí la Biblia, no debemos de darle ritual a los muertos. No debemos de participar en las obras de las tinieblas. Por eso mis amigos contemporáneos que no decidieron seguir a Cristo, acabaron como acabaron. Y me dice su papá, ¿y cómo es posible? Yo le quiero decir, ¿cómo cree que no va, si decidieron seguir las obras de las tinieblas? Pero llegué a California, igual, la iglesia de Cristo rechazaba rotundamente participar en las obras de las tinieblas. Llego al Valle de Texas, incluso había una muchachita cristiana que se ponía en la radio y decía más o menos la alabanza, ella dice no al Halloween. Y ahí mis hijas andaban cantando, no, nosotros no participamos en las obras de las tinieblas. Pero ahora pensar que miembros de iglesias cristianas, adultos mis hermanos, se visten y participan en las obras de las tinieblas. ¿Dónde está la iglesia de Cristo? Cuando el mandato de Dios es, no os conforméis a este siglo. Y después llegan, pastor, mire, mi jovencito tiene estos problemas y esto y lo otro. Y uno ve y dice, no, pues ahí está. Dejaron entrar las obras de la carne y al final las obras de la carne nos pueden traer esclavitud. Por eso el mandato, mis queridos hermanos, queremos vivir en paz, queremos vivir en gozo, hay que obedecer la palabra de Dios. Y nos dice para que no nos conformemos a este siglo, nos dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué pasaría? Yo hago una pregunta el día de hoy, nadie me conteste, pero ¿qué pasaría si nosotros no le hacemos caso a la amada, a ese mandato que muchas veces la amada nos da en la casa? Incluso una vez una amada de un hermano en Cristo me dice, no, es que cuando yo le digo que saque la basura, tiene que sacar la basura. ¿Verdad? Muchas veces, amor, sacar la basura porque pues como que pesa la basura. Pero el punto es, ¿qué pasaría si nosotros no le hacemos caso a la amada y la ponemos en el lugar correcto, que es el bote más grande que está en el lugar de afuera, para que un día a la semana pase el carro de la basura y se lleve esa basura, valga la redundancia, donde ella va? Todo tiene su lugar. ¿Qué pasaría si nosotros sacamos y las ponemos ahí en el garage o al lado? Indudablemente algo va a pasar. En primer lugar, ¿sabes qué va a pasar? Va a oler mal. Si muchas veces ese bote de la basura está tantito abierto, algo nada más, ya va el bote de la basura. Pero empezamos a almacenar allá afuera de la casa o en el garage, en primer lugar va a empezar a oler mal. Y más si te gustan los mariscos, camarón, pescados. En segundo lugar, mis queridos hermanos, esa basura no es de mucha ciencia, va a empezar a producir bacterias y gusanos. Muchas veces en el bote de afuera va uno, tiró y uno ve y tiene que lavarlo porque ya había ciertas larvas. Pero eso no es lo más peligroso, sino que va a empezar a producir esa suciedad, esas bacterias, enfermedades físicas a nuestro ser. Si tú y yo no decidimos no conformarnos a ese mundo y lo que venga de ese mundo, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿no? Si tú y yo no decidimos transformar esta mente, escúchame bien, lo que está diciendo la palabra, transformar, renovar esta mente por la capacidad que Dios nos dio, un entendimiento, es lo que va a pasar aquí. Imagínate, hay jóvenes que están llenos en su mente de inmoralidad. ¿Y sabes por qué lo digo? Como siervo de Dios, cuando yo leo las peticiones de oración, o cuando yo oigo las peticiones de oración, y oigo no solamente varones, sino señoritas, lo que han permitido entrar aquí en la mente, solamente Cristo puede dar libertad, y lo puede hacer. ¿Qué pasa si tú y yo no hacemos caso al mandato de transformar, renovar, innovar esta mente? Mis hermanos, nos puede destruir.
23 años de edad, esta mente empezó a afectar mi cuerpo físico, empezó a afectar mi alma, mi espíritu. Lloraba y lloraba y sentía que el alma se me salía del pecho. Es un dolor tremendo. 23 años. Ese joven que reía, que llegaba a la universidad, que tenía amigos, que tenía enemigos, que le encantaba el soccer, que estudiaba leyes, que tenía su negocio. Pero cuando tuve un encuentro con Jesucristo y dijo Jesucristo, no más, tienes que tu mente solamente para mí. Hermanos, es algo que pasa un día, pasan 2, pasan 3. Pero mira, llegas a Jesucristo y dices, Señor, aquí está. Y Dios cambia tus pensamientos de muerte a vida, de dolor a gozo, de inquietud a paz. Pero tenemos que hacerle, transformar significa cambiar una cosa por otra. A mí cuando viene un pensamiento y me quiere inquietar, Salmo 23, y empiezo a repetir todo el Salmo, pa. Me viene algo, un conocimiento que no es bueno, voy a Proverbios 1:7, pa. Tenemos que transformar y tener cuidado qué metemos a la mente. Y si hay algo, mis hermanos, hay que renovarlo, hay que sacarlo. Porque no solamente va a empezar a oler mal, puede infectarnos y al final nos puede cambiar. Pero buenas noticias, aquí dice la palabra de Dios, que nosotros, si nos transformamos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, Dios es capaz, mis queridos hermanos, de hacerlo. 23 años, yo pensé que tenía que visitar a un psicólogo, pensé que tenía que usar pastillas, pensé que no ocupé nada, sino la llenura del Espíritu Santo. Y ese gozo volvió, pero todavía mayor en Cristo Jesús. Algo yo le dije al Señor, ya te entrego todo. Ahí está mi licenciatura, mis locales comerciales, todo. No sabía, digo. Y ya después cuando los quería recuperar me decía Dios, ¿qué pasó? Ok. Me gustaría regresar a litigar a mi hijo. ¿Qué pasó? Sí, Señor. Está bien. Está bien. Lo único que te pido, recuerdo que lo único que le pedí a Dios ese día, dije, Señor, como tú me formaste desde el vientre de mi madre, ese David que tiene un gozo para vivir, solamente te pido me dejes eso. Todo lo demás, mi licenciatura, lo local, todo lo demás es tuyo y haz lo que bien pero solamente te pido lo que tú me diste desde el nacimiento, porque tú me diste esta personalidad. Solamente eso. Y me lo dejó. Pero tuve ese día que transformar mi mente y rendirme a Cristo. Sabemos que andar en el Espíritu es victoria. Sabemos que andar en las obras de la carne es tristeza. Cuando nosotros dejamos que Dios renueve nuestro entendimiento, que nosotros sometemos nuestro entendimiento al poder de Cristo Jesús y del Espíritu Santo, Dios lo va a hacer. ¿Y sabes qué? Buenas noticias. Hay una pregunta del millón que nos vamos a hacer toda la vida. Jóvenes que están el día de hoy aquí, hay una pregunta que se van a hacer toda la vida y yo me la he hecho. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida en esta área? No tomes decisiones fuera de la voluntad de Dios. Para mí es triste escuchar a adultos que me dicen, pastor, queremos... ¿Esa es la voluntad de Dios para tu vida? Dice que cuando nosotros decidimos ofrendarnos a Dios en sacrificio vivo, no nos conformamos a este siglo. Nuestra mente está siendo trastornada por la obra, la persona, la llenura del Espíritu Santo. Tú y yo vamos a comprobar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es hermosa. ¿Con quién me voy a casar? Yo preguntaba en la juventud y le pregunté a un pastor ya viejito de años, lleno de sabiduría, y me dice el viejito, la Biblia no te va a decir, mira, es Alma, es Alicia, no, la Biblia no te dice eso, pero sí tienes que ir en oración y Dios te lo mostrará. Y Dios lo hizo. Y tengo un gozo en el corazón
que no cambio a mi esposa ni por el Dubalín. Pero cuando tú decides vivir así, vas a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, perfecta y agradable. Con esto voy a terminar, querida iglesia de Cristo. Con esto terminamos. Y vamos a darle una aplicación a nuestras vidas. El día de hoy, Dios ha clamado, nos ha rogado. Fíjate cómo lo hizo Dios. Dios el día de hoy nos ha rogado, te rogó, hey, con amor te lo pido. Y ese es el ruego de Dios. El día de hoy Dios te dijo, hey, lo que a Él no le agrada, déjalo. Lo que a Él no le agrada, déjalo. Te lo está pidiendo con amor. Dios nos ama tanto que dice, te ruego. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Lo que a Dios no le agrada, que se llama pecado, que atenta contra su santidad, que le erramos al blanco, hoy Dios nos está pidiendo, preséntate en santidad. Te voy a decir por qué. Porque Dios te ama. Pero no solamente porque Dios te ama, porque si tú no decides dejarlo, te va a destruir. Te lo digo como siervo de Dios y como humano. Ayer platicábamos como varones que es válido tropezarnos, rompernos la boca con el pecado. Lo que no es válido es que no aprendamos de eso. Lo que no es válido que como hijos de Dios ahí vamos, paz. Y yo les decía, en mi juventud yo me caí, pero por la gracia de Dios, Dios me levantó. Y aprendí de eso, a presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y si algo me está molestando, hay que desecharlo. Hoy Dios te está pidiendo, te está rogando, con amor, que el pecado, si hay en tu vida, que lo dejes. Y vuelvo a decirte, no solamente porque te ama, sino porque te va a destruir. ¿Y sabes qué es lo tremendo? Que no solamente te destruye a ti. Muchas veces a los que están alrededor de ti, ese pecado daña. Muchas veces ese pecado. Y ayer platicamos también con los varones y decía un hermano, dice la palabra de Dios, que el pecado de los padres no va a ser puesto sobre los hijos, no va a ser cargado sobre los hijos. Es verdad, Dios es justo. Si tú pecaste o yo pequé y practicamos el pecado y no decidimos entregárselo a Dios y volver nuestro rostro atrás y decidir vivir el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, hay una cuenta que va a llegar. ¿Y esa cuenta es tuya o es mía? No tiene por qué cargar la cuenta mi hijo o mi hija, es verdad. Dios es justo. Y no lo digo yo, sino lo digo que Dios es justo. Y así dice el texto bíblico. Eso es verdad. Y yo estoy de acuerdo. Pero también es verdad lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio, que la bendición de Dios alcanza millares, Cuando tú decides vivir el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y no te conformas a este mundo, dice la palabra que la bendición va a alcanzar a los hijos de tus hijos, y ahí se van a ir, y mucha descendencia tuya va a vivir la vida abundante aquí en la tierra y en la nueva Jerusalén. Pero también dice la Biblia que la maldad de los padres visita a nuestros hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿A qué me refiero con eso? Se nos va a cargar el pecado. No. Que si tú decidiste practicar el pecado, practicarlo, alguno de tus hijos puede seguir tus huellas. Eso es, no van a pasar la cuenta tuya a él. Pero cuidado, porque la maldad puede visitar hasta la segunda, tercera y cuarta generación. Ay, ¿por qué salió esta persona tan inmoral? ¿Por qué salió drogadicto? ¿Por qué salió tan mentiroso?
¿Por qué está en estos lugares? Levántate en el nombre de Cristo, tú varón, hija de Dios, y rompe esa línea, y que tu generación alcance a millares. Déjalo. Sabes que solamente tú y solamente tú eres responsable de transformar tu entendimiento delante de Dios. Solamente tú y solamente tú. Tu esposa no lo puede hacer por ti, ni tu amigo, ni tu enemigo, nadie más. Solamente Dios. A través de que tú llegues contrito y humillado delante de Dios, y Dios lo hará. Y pastor, ¿cómo lo hago? Dice el salmista, estar quieto y esperar. Dios no se refiere a que no nos vamos a mover físicamente, sino que tu mente ya conoce la escritura. Ora a Dios, dile, Señor, mira, esto me está molestando, dáselo. Señor, ayúdame a transformar. ¿Y sabes qué? Dios lo va a hacer. Te está hablando un ser humano como tú y como yo. Tengo una mente que Dios me ha dado, que si yo no la llevo cautiva delante de Dios, esta mente me iba a dañar tanto. Pero esta mente puede descansar y puede tener la paz de Cristo solamente porque conozco su palabra. Inclina tu rostro, vamos a orar. Y si quieres doblar tus rodillas ahí donde estás, dóblalas. Humíllate delante de Él y dile a Dios, Señor, yo he entendido lo que me pides, he comprendido lo que me pides. Una vida santa y agradable delante de ti. Dile que te ayude a transformar tu mente, que quieres la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Si has permitido por tiempo que esos pensamientos entren a tu vida, Cristo te puede dar libertad. Hay pensamientos que aún pueden ser de soberbia, y Dios no quiere que vivamos con soberbia. Hay pensamientos que pueden ser de tristeza, desánimo, pero Dios no quiere que vivas así. Dios vino a darle libertad al cautivo, y su palabra nos puede dar libertad realmente. Humíllate delante de Dios. Humillémonos delante de Dios. Y Padre, ayúdanos a vivir esa vida santa y agradable que te encanta a ti. Porque, Señor, cuando nosotros lo hacemos, indudablemente, esto es bueno y agradable y perfecto. Tú nunca te equivocas, Señor. Ayúdanos a someter la carne al poder del Espíritu Santo. Gracias porque eres bueno. Y reconocemos, Señor, por fe, que tú lo harás. Ahora dale gracias en Cristo Jesús. Todo te lo pedimos en el nombre, que es sobre todo nombre, de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y dándole gracias al Señor, también le podemos dar un aplauso, hermanos. No, Amén. por todo lo que nos ha dado, por el hermano. También, varones, les agradezco por la oración de la petición que les había hecho de la jovencita. Gracias a Dios, ya está en su casa, salió del riesgo, ahorita nomás es pura recuperación. No había tenido la oportunidad de darles gracias, ¿verdad? Y principalmente gracias a Dios, que fue la que la sacó adelante, ¿verdad? Pero ella está en casa. Vamos a orar por los diezmos y ofrendas. Señor, te damos gracias, Señor, por tenernos esta tarde y darnos la oportunidad de adorarte y alabarte, porque sabemos que para ti es la gloria y la honra, Señor. Te pedimos, Señor, por estos diezmos, ofrendas, Señor, que sean para prosperar tu iglesia y tu proyecto y lo que tú necesitas, Señor. Lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, puestos de pies para esta última alabanza.
con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá. Con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá. Con sangre preciosa, Jesús borró nuestra maldad. Amén. Antes de terminar y despedirnos de este lugar, se pueden sentar, pero jamás de la presencia de Dios tengo un anuncio para ustedes y hay un testimonio de acción de gracias. Si pasa la hermana Liz y Samuel, van a pasar a dar, vayan pasando. El anuncio que les voy a dar, el hermano Santiago Alemán y su familia, por esos 3 meses estuvimos orando, porque él estuvo a prueba en una iglesia, a ver si se quedaba pastoreando en esa iglesia, y ayer nos informó que sí, la iglesia lo ha pedido como pastor. Y el domingo es su afirmación de este lugar donde va a estar pastoreando y nos invitó. 10 de la mañana. Aquellos que llegamos temprano a Bethesda podemos llegar temprano allá, ¿verdad? Es casi el mismo horario, ya estamos acostumbrados a llegar temprano. A 10 de la mañana el hermano Santiago fue de mucha bendición a nuestras vidas, y estemos gozosos que Bethesda de una manera u otra manera se multiplica. Y eso es Bethesda. Bethesda significa casa de bondad o casa de misericordia. Aquí encontramos la bondad y la misericordia de Dios, ¿verdad? Que Dios siga haciendo su obra con Bethesda y con nuestro querido hermano Santiago. A mí me da gozo. Y vamos a escuchar el testimonio de nuestros hermanos Samuel y su esposa Lisa. Buenas noches, hermanos. Voy a darle el privilegio a mi esposa, primero a las damas. Sí, buenas tardes. Yo no me quería quedar sin agradecerle a Dios su gran amor, su fidelidad y su misericordia que es a cada instante de nuestra vida, ¿verdad? Nosotros teníamos pensado venir a la iglesia aquí. En la mañana fuimos al servicio de la iglesia donde asistemos, pero mi esposo venía por este rumbo y yo ya tenía pensado decirle, vamos a la iglesia. Y él me dijo, ¿quieres ir a la iglesia? Le dije, vamos. Y ya fuimos a donde él iba a ir y veníamos. Entonces, yo no sé por qué calle veníamos, pero lo que sí sé fue que Dios obró grandemente en nuestras vidas, porque veníamos incluso hablándole a mi hijo de toda la bondad, del amor de Dios, que donde quiera que andemos, le dije, debemos de abrir nuestros labios. Le dije yo a él, tú tienes amigos, tienes que hablarles, le dije, de la bondad, del amor de Dios, la misericordia de Dios. Le dije, porque si no, la piedra que esté a tu lado, le dije, lo va a hacer por ti. Y veníamos, ¿verdad?, hablando y de la historia del rey David, de todo, lo hermoso y lo grande que era Dios. Yo no sé qué fue lo que pasó con mi esposo en la camioneta, pero lo único que yo sentí fue que la camioneta dio muchas voltaretas, mucho, que yo nomás dije, Dios mío, fue todo, y le grité a él, ¿verdad? Porque yo me esperaba lo peor. Cuando la última vuelta que él dio, yo sentí que la camioneta iba a voltear, se iba a impactar, no sé. Y la gran tristeza que a mí me dio y miedo a la vez fue que mi hijo venía sin el cinturón de seguridad. Ya cuando yo veía a mi esposo que él no podía controlar el volante, y dije, Señor, ¿qué va a ser de nosotros? Yo me figuraba lo peor. Dije, si no nos has ayudado, Señor, no sé, mi hijo hubiera salido volando, nos hubiéramos impactado, hubiera venido algún otro mueble recio, nos hubiera llevado, hubiéramos parado en un hospital, o a lo mejor hubiéramos perdido la vida, no sé.
vinieron tantos pensamientos a mi mente después de que ya él pudo controlar el volante porque no podía. Yo lo único que grité fue, Dios mío, ¿verdad? Pues Padre, ayúdanos. Y le dije a él, Samuel, porque yo dije, ya espero lo peor. Pero no fue así, porque el enemigo de nuestras vidas no se salió con lo que él tenía para nosotros, porque él sabía que veníamos hablando a nuestro hijo de la fidelidad que tenemos de tener con Dios, aún él en su juventud. Y Dios sabía el deseo de nuestro corazón de estar aquí, dándole la honra y la gloria a él, porque él se merece todo lo mejor de nosotros, ¿verdad? Y estoy bien agradecida con él porque nos dio otra oportunidad de vida. Y de aquí en adelante nuestros labios no se pueden cerrar para hablar del amor, de la fidelidad de Dios y que en él hay perdón de pecados y salvación y vida eterna. Vamos, iglesia, pongámonos de pie para despedirnos y agradecer por este hermoso testimonio. Padre, gracias por la oportunidad que nos diste de venir a tu santuario. Te doy gracias, Señor, por este testimonio de acción de gracias, que tú no simplemente guardaste lo material, guardaste lo más importante, su vida. Padre, y aunque haya oposición contra tu iglesia, este ministerio Bethesda, reconocemos que así como le has dado el poder, la misión y la visión que has cumplido con tu pueblo Israel, lo cumplirás con nuestra iglesia. Solamente te pedimos que nos ayudes a esforzarnos y ser valientes y a no temer, porque tú estás de nuestro lado. Irás delante de nosotros, cualquiera que sea tu misión y visión. Ayúdanos a ser esos hombres y mujeres valientes. Y gracias por haber estado en tu santuario. Nos despedimos de este lugar, pero jamás de tu presencia, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros va adelante. Gracias por todo. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.